investigación de los gases. A continuación, hablaremos sobre qué es, su historia, comportamiento, tipos, sus leyes y demás temas que tal vez te interesen saber. ¿Qué es un gas? Es un estado de la materia en el que las moléculas interaccionan débilmente a determinada temperatura y presión, sin formar enlaces moleculares, adaptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y tendiendo a separarse. Esto quiere decir a expandirse. Todo lo posible por su alta concentración de energía cinética. Son fluidos altamente comprensibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Historia de los gases. La palabra gas fue inventada en el siglo XVII por el científico flamenco Jean Battista Van Helmont, a partir del término latín chaos, que significa caos. Se eligió este nombre por el aparentemente grado de desorden que exhiben las moléculas de un gas. Las características de los gases. La primera es que ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. La segunda es que son miscibles y forman mezclas. La tercera es que su comportamiento se define por la temperatura y la presión. ¿Qué es la presión? Es la relación entre la magnitud de la fuerza y la superficie sobre la que se aplica. Las moléculas de los gases ejercen una presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. Leyes que explican el estudio y el comportamiento de los gases. Está la ley de Charles. En esta ley se establece una relación entre la temperatura y el volumen de una cantidad específica de gas ideal. Es decir, que si aumenta la temperatura, entonces el gas también aumenta. También está la ley de Gay-Lussac. Dice que el volumen fijo del gas es la medida proporcional de su temperatura. Es decir, que en una cierta medida o cantidad específica de gas ideal se puede mantener una presión moderada de manera constante. Esto va a causar el cociente de la presión y temperatura sigue siendo constante. También vemos la ley de Pauli-Mariot. En esta ley se establece que la presión que se puede ejercer por una fuerza que sea química viene a ser inversamente proporcional a la masa del gas. Esto si la temperatura de esa masa gaseosa se mantiene de forma constante. También vemos la ley general de los gases. En esta ley fundamental se encuentran unidas las leyes que vimos anteriormente, es decir, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Pauli. Aquí, en esta ley general de los gases, se establece de manera clara y exacta que la conexión o relación que hay entre el producto, presión, volumen y la temperatura de un mismo sistema debe permanecer siempre constante. Comportamiento de los gases. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen ocupado a presión constante. Al aumentar la temperatura, si se mantiene fijo el volumen, la presión aumenta. Al reducir el volumen, manteniendo la temperatura invariable, aumenta la presión. Presión atmosférica, 1013 milibar, que es el peso de la atmósfera en la superficie de la Tierra. Presión absoluta, que es la presión medida respecto al vacío. Presión relativa, que es la presión medida respecto de la presión atmosférica. Tipos de gases que se pueden encontrar. Están los combustibles o inflamables, aquellos que pueden arder, esto es, generar reacciones explosivas o exotérmicas en presencia del oxígeno u otros oxidantes. También están los corrosivos, aquellos que al entrar en contacto con otras sustancias los someten a procesos de reducción o oxidación intensos, generando daños en su superficie o heridas en caso de ser materia orgánica. También están los comburentes, aquellos que permiten mantener viva una llama o una reacción inflamable, ya que inducen la combustión en otras sustancias. Están los tóxicos, aquellos que representan un peligro para la salud por las reacciones que introducen en el cuerpo de los seres vivos, como los gases reactivos. Están los inertes o nobles, son aquellos que presentan poca o nula reactividad, excepto en situaciones y condiciones determinadas. Ahora les hablaré sobre los diferentes tipos de gases que se encuentran en la tela periódica. Estos se encuentran a un estado gaseoso,
y presión estándar. Estos elementos se ubican en la esquina superior derecha y en el lado derecho de la tela periódica. Y los gases que se encuentran en la tela periódica son los siguientes: hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, flúor. También se encuentra el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos elementos generalmente son insípidos, incoloros e indoloros, a diferencia del radón y el flúor, que son altamente reactivos.